comienzo a la actividad del día de hoy. Me voy a presentar, soy la doctora Gladys Mabel Domínguez, directora del Instituto de Derecho y Seguridad Social del Colegio de Abogados de San Martín. En primer lugar, quiero agradecer a todas las autoridades del colegio, a nuestro presidente, el doctor Marcos Vilaplana, a la secretaria general, la doctora Adriana Ginóbili, al consejo directivo y en particular el secretario académico, el doctor Claudio Romera, y a todo el equipo de secretaría académica que día a día nos ayudan y nos permiten llevar a cabo este ciclo de capacitaciones profesionales online en el ámbito de materia previsional y derecho a la seguridad social. Les agradezco la participación a cada uno de ustedes y bueno, es una gran alegría en el día de hoy contar con la presencia del doctor Guillermo Augusto Calandrino, quien va a disertar sobre un tema tan importante como renta vitalicia, aportes voluntarios, procedimiento, actualidad del reclamo y jurisprudencia. Le agradezco enormemente, doctor Calandrino, su amabilidad al aceptar nuestra invitación y su buena predisposición al querer compartir su amplio conocimiento en esta actividad. Para nuestro colegio y en especial para el instituto es un honor y una alegría contar con su presencia, ya que es la primera vez que nos visita y tenemos el gusto de escuchar su disertación. Voy a leer un currículum abreviado del doctor, ya que es muy amplio. Actualmente, el doctor Calandrino se desempeña como secretario del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social número 3, a cargo de la Secretaría de Ejecución Tributaria y Fiscal. Es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 1993, doctorando en Derecho del Trabajo con tesis presentada, docente universitario, publicista, ha escrito múltiples artículos sobre diversos temas relativos al derecho de la seguridad social en revistas especializadas en la materia, es conferencista y en el ámbito del Poder Judicial de la Nación se ha desempeñado como prosecretario de Cámara, Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social en el 2010, prosecretario administrativo, funcionario judicial de la Cámara Federal de Seguridad Social de 1996 al 2010, oficial mayor secretario privado de la Cámara Federal de Operaciones de la Seguridad Social en la Fiscalía número 1, a cargo del doctor José Brito Pérez, año 1991 a 1995. En la Universidad Nacional de Buenos Aires fue secretario del Departamento de Derecho, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, del 2006 al 2018, secretario del Departamento de Economía y Gestión, Facultad de Ciencias Económicas en la UBA, del 2019 en adelante. En el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación también ha tenido desempeño. Doctor, le cedo la palabra. Gracias por estar con nosotros y compartir todo su saber para que nosotros podamos seguir capacitándonos. Un gusto. Bueno, doctora Domínguez, muchísimas gracias, muy amable por su invitación, por su presentación, y hago a través suya mi agradecimiento de manera extensiva a las autoridades del Colegio de Abogados de San Martín. Para mí es un honor estar presente en el colegio, hacer esta primera intervención de mi parte, y espero que lo que les transmita les sea de utilidad en un tema siempre vigente, como es todo lo relativo a las controversias que al día de hoy siguen presentando los restos o lo que queda del sistema de capitalización dispuesto por la ley 24.241, la ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. A lo largo de esta exposición que desarrollaré a lo largo de este tiempo que tenemos, que desde ya les pido disculpas, fue un problema de conectividad de donde yo estoy, que con buena voluntad lo hemos podido suplir, por eso la demora en el inicio de esta exposición. Yo les quería comentar que a lo largo de esta exposición nos vamos a sentir entre todos cierta sensación de, ¿cómo decirlo?, ¿no?, de contrastes, cierta sensación de, por así decirlo, y si me permiten utilizar una palabra de la medicina del campo del psicoanálisis, de cierta sensación de esquizofrenia por parte de todo, del Estado, de los particulares, de los bancos, del ANSES,
porque casi daría para una narración sociológica, como cuando cada uno de nosotros está en una situación de poder, realiza las mismas actitudes de aquellas personas a las cuales critica. Y eso es algo que, por eso, cuando vayamos concluyendo, van a decir, ¿pero a qué se refería este señor cuando nos dijo eso? Bueno, porque precisamente lo vamos a ir desarrollando, pero les reitero esta idea. Van a ver cómo los particulares en un primer momento no querían afiliarse al sistema, posteriormente fueron afiliados de manera compulsiva en el caso de los indecisos. Cuando se los invitó a salir, nadie quería salir, fueron devueltos al sistema de manera compulsiva. Y a modo de adelanto también pasa algo parecido con el tema del reclamo de los aportes voluntarios. La gente fue reclamando a la justicia el aporte voluntario, pero también aprovechó para reclamar por el aporte complementario, sin darse cuenta que el argumento para reclamar el aporte voluntario era totalmente contradictorio con el fundamento para reclamar el aporte obligatorio. Por eso les digo, y por parte del Estado es algo muy parecido, ¿no? Es decir, un Estado que se saca el sistema de encima diciendo que el sistema era deficitario, que el sistema era ineficiente y que a través de la CFJP el sistema iba a funcionar y que se iba a sacar el déficit previsional de encima, y la realidad demostró que el Estado tuvo que salir a auxiliar a la CFJP para establecer haberes mínimos de prestaciones, ¿no? Por eso les digo que a lo largo de esta conversación creo que todos vamos a tener sensaciones encontradas, porque nos explica también parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra realidad, de la cual es inevitable poder salir de ella, ¿no? Porque les reitero, uno se pone a plantear cómo es posible que este sistema inauguró en el año 1994, derogado totalmente en el año 2008, aún hoy, pasando 12 años de su derogación, sigue produciendo litigios. Y bueno, sigue produciendo litigios. Es cierto que el sistema parcialmente convive, ¿no? Especialmente para las personas que están jubiladas, pero hay situaciones híbridas que siguen produciendo conflicto judicial, y creo que es un poco lo que vamos a desarrollar hoy a partir del caso Villarreal y de cómo se llega al caso Villarreal. Lo primero que yo les quiero decir es que todo lo concerniente al litigio por la devolución de los aportes voluntarios es un litigio, aunque a ustedes les parezca increíble, es un litigio presente. Es un litigio presente y desde el punto de vista del ejercicio profesional es un ejercicio, es un reclamo, no sé si la palabra suntuoso, pero es un reclamo interesante. Si uno tiene la posibilidad como profesional de contactarse con personas que hayan realizado aportes voluntarios, sin duda alguna cabe efectuar el reclamo, primero por la vía, lo vamos a ver más adelante, el amparo, que es una vía obviamente expedita, pero por sobre todas las cosas porque inevitablemente el fuero de la seguridad social aplica el presidente de la Corte Suprema Villarreal para la devolución de los aportes voluntarios. El segundo tema es por qué es un reclamo interesante. Bueno, porque evidentemente las personas que realizaron aportes voluntarios en vigencia de la ley 24.241 de manera plena eran trabajadores de categorías altas. Imagínense, su propia razón de ser lo indica, ¿no? Es un aporte complementario al aporte ordinario. Obviamente, nosotros cuando veamos ahora en un ratito los precedentes de la Sala Tercera también vamos a ver un matiz. Y este matiz va a estar dado, no sé si ustedes lo recuerdan, que en el año 2000, bajo la presidencia del gobierno de la Rúa, como no se podían dar aumentos, se hizo descuento en el aporte previsional y se bajó de un 11% a un 7%. Entonces, obviamente la gente, entre comillas, también ganaba un poco más y eso pudo dar lugar a que realice un aporte complementario. De todas maneras, me reitero, cuando veamos los precedentes de la Sala Tercera, van a ver que la Sala Tercera esa diferencia no la dejó pasar. El segundo aspecto que me gustaría dejar sentado, antes de seguir desarrollando el tema de los aportes voluntarios, las rentas vitalicias, el procedimiento aplicable, es que mucha de la jurisprudencia que nosotros vamos a ir analizando se dio dentro de un fuero de la seguridad social y dentro de una propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una integración que actualmente no existe.
ni para la Corte ni para la Cámara Federal de la Seguridad Social. Este es un dato importante para aquellos que vayan por la vía capitalina, por así decirlo, no para aquellos que utilicen cámaras federales del interior del país, cuya composición desconozco en cuanto a si se han producido variables o no. Paradójicamente, les cuento que este presidente Villarreal no vino de la Cámara Federal de la Seguridad Social, sino que vino de la Cámara Federal de Rosario. Pero yo calculo que ustedes por la cercanía deben litigar mucho en la Cámara Federal de la Seguridad Social y es justo aclarar esto, que muchos de los precedentes que nosotros vamos a mencionar, vamos a ir desarrollando, así como la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, su integración ha cambiado y mucho. Para que ustedes tengan presente, sobre 9 miembros que tiene la Cámara Federal de la Seguridad Social, actualmente hay 5 vacantes. Hay 5 cargos en concurso. Esos 5 vacantes están siendo complementados por jueces subrogantes, pero también es importante tener presente que hay un sexto cargo, que es el del doctor Laclau de la Sala Tercera, que ha presentado su renuncia y su solicitud de jubilación, o sea, ya tiene concedida la jubilación, ya presentó la renuncia, pero el Poder Ejecutivo la presentó en diciembre, todavía no se la ha aceptado. Con lo cual, el día que el doctor Laclau se vaya, se retire, ya va a haber 6 cargos en la Cámara Federal de la Seguridad Social para completar. Obviamente los concursos que se han realizado han sido para llenar 5, con lo cual solamente restaría realizar un nuevo concurso para ese sexto cargo. Pero me parece que es un dato que no se puede dejar de señalar por esto que yo les acabo de contar, ¿no? Es decir, a lo mejor nosotros hablamos, mencionamos muchos precedentes, pero es un fuero que tiene esta particularidad hoy en día, que es la recomposición de sus integrantes, que no es un dato menor, que no es un dato menor. A modo de ejemplo, no sé si ustedes litigan en el fuero, pero habrán advertido que últimamente la Cámara está siendo mucho más estricta en cuanto a los criterios respecto de la aplicación de los topes de la Ley 24.241, los artículos 24, 25, 26, hay cierta rectificación en cuanto a la aplicación de los topes, y esto obviamente tiene que ver con motivo de la rectificación de su integración. Obviamente también todos tenemos presente que el país no es lo mismo en el año 2020 que en el año 2008, 2010, 2012, 2013, cuando la realidad también previsional, fiscal era diferente. Hay actualmente un criterio un poco más restrictivo que calculamos, estimamos y esperamos no se proyecte a todo lo que tiene que ver con lo que resta de la capitalización del sistema. Ustedes saben que a mí me gustaría comenzar, antes de entrar propiamente dicho al tema Villarreal, hablando respecto del lugar que ocupa la seguridad social dentro de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y por qué me parece importante esto? Precisamente por algo que me parece que es central en la argumentación jurídica, en el desarrollo de la carrera profesional, al momento de formularse leyes, al momento de aplicar el derecho, que es la coherencia que tiene que haber dentro de nuestro ordenamiento jurídico. A veces, por una estrategia fiscal, por una mala estrategia fiscal, evidentemente se apela a leyes contradictorias entre sí, resoluciones que retasean derechos, resoluciones engañosas, como vamos a ver dentro de un ratito la 290 del 09, que prometía la devolución de los aportes y nunca se devolvieron, la reconfiguración del sistema en unas AFJP residuales que nunca aparecieron. Pero más allá de eso, a mí lo que me interesaría que ustedes adviertan es el deber que tenemos como operadores del sistema de reclamar coherencia del sistema, de reclamar coherencia. Es como uno siempre dice, ¿no? Gran parte de los problemas que hemos tenido desde el restablecimiento de la democracia hasta el presente es la falta de cumplimiento con la manda que impone el texto constitucional. Pero uno no lo dice esto desde, ¿cómo explicarles? Desde una idea idealista, platónica, abstracta, sino que es un dato de la realidad. El poder constituido del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial,
la razón de ser que tiene. ¿Cuál va a ser? La reglamentación del proyecto constitucional. Por eso llama mucho la atención cuando uno escucha a los protagonistas de la vida pública decir que la Argentina, la República Argentina, no tiene un proyecto de Estado, no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto de sociedad. Y eso es realmente, para nosotros, los abogados, es realmente un poco, no sé si utilizar la palabra indignante o llamativo, porque uno sabe que ese proyecto de Estado, ese proyecto de comunidad, ese proyecto de sociedad, lo tenemos en el texto constitucional. Y lo que es más importante, o lo que es más todavía más fuerte, es saber que toda la actividad del Estado tiene que estar dentro del texto constitucional. Fíjese usted lo siguiente, ¿no? La seguridad social, ¿qué lugar ocupa dentro de la Constitución Nacional? Ocupa un lugar de prevalencia, de relevancia. No, obviamente, antes de la reforma de la ley 24.241, o mejor dicho, cuando ocurrió la reforma de la ley 24.241, no existía la reforma constitucional del 94. Eso estamos de acuerdo. La reforma constitucional del 94 fue con posterioridad a la sanción de la ley 24.241. Pero no es menos cierto que al momento de la sanción de esa ley existía el artículo 14 bis. Existía el deber de la seguridad social, del otorgamiento de los beneficios de la seguridad social por parte del Estado. Entonces llama mucho la atención cómo se alteran los principios básicos que hace al ordenamiento constitucional, como es la coherencia que tienen que tener las leyes en relación al texto constitucional. Yo recuerdo un gran maestro del derecho constitucional como fue Alberto Espota, y Alberto Espota decía una cosa muy, muy clara, un nombre muy claro, tanto Alberto Antonio, el constitucionalista, como Alberto Gaspar, el civilista, eran primos, ¿no? Los dos realmente dos mentes brillantes, ¿no? Pero en lo que hace al constitucionalista, Alberto Espota decía una cosa que era muy buena, que él decía, para comprender el derecho constitucional hay que comprender tres conceptos, decía él. El concepto de supremacía constitucional, es decir, esto, la Constitución es la que obliga a las leyes, no las leyes las que obligan a la Constitución. Porque, es decir, acá, si no ya arrancamos mal. Si yo hago una ley y tengo que adaptar la Constitución a la ley, ya arrancó mal. El segundo, esto es la gran idea del principio de supremacía constitucional. El segundo aspecto, la teoría del control de constitucionalidad, una deuda pendiente de nuestra organización republicana, como habrán visto seguramente en alguna exposición que creo que el doctor Carnota, Walter Carnota, dio con antelación a mí, ¿no? Toda la idea del control de constitucionalidad en la República Argentina es en base a un sistema jurisprudencial, pero hace falta un verdadero derecho procesal constitucional que le incorpore, que establezca los límites, los carriles, los mecanismos para llevarlo adelante, y no que el derecho, el control de constitucionalidad lo vamos adaptando de acuerdo a la integración del Poder Judicial. Y el tercer aspecto que reclamaba Alberto Espota era que todo operador del sistema tenía que tener muy en claro la diferencia que había entre el poder constituyente originario, ese que sanciona la Constitución Nacional, y el poder constituyente derivado, el que la reforma. ¿Y por qué? Porque él hasta el último momento machacaba esta idea, la idea de que incluso el poder que se utiliza para reformar el propio texto constitucional es un poder que tiene que ser una consecuencia del texto constitucional. Entonces, si las reformas constitucionales tienen que ser coherentes con el texto constitucional, ¿cómo no le vamos a pedir coherencia a las normas que se dictan por debajo del texto constitucional? Bueno, lamentablemente, en materia previsional, esa coherencia, al menos cuando se sancionó la ley 24.241, se extravió. Y ustedes recordarán un poco la historia de la ley 24.241 en el sentido de que la propia ley 24.241 partió de una idea ya equivocada, que era la privatización total del sistema. El derecho estatal, es decir, el Estado ya no iba a otorgar más prestaciones de la seguridad social. Cuando alguien le dijo, che, mirá que hay un artículo 14 bis que dice que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, tuvieron que salir a rearmar el sistema, haciendo este sistema mixto, en el cual iban a convivir de una manera muy particular el sistema público con el sistema de reparto.
Y un poco también a partir de esta también particularidad que tuvo la instrumentación del sistema de capitalización. No solo por la vieja imagen que todos recordaremos, ¿no?, de los jubilados que corrían en Miami, gozando de su jubilación extraordinaria, en busca del sol, todos sonrientes, todos felices, sino porque mayoritariamente los indecisos, que les reitero, fueron la mayoría, fueron traspasados por la fuerza del sistema de capitalización, con todo lo que eso implicó para el sistema público en cuanto a la financiación del sistema de los que se quedaban con las prestaciones ya otorgadas o los que directamente habían hecho la opción expresa por estar dentro del sistema público. Pero antes de entrar en la falencia que tuvo a grandes rasgos la ley 24.241, preguntémonos nosotros cuál es el vértice, cuál consideramos el sustento o el apoyo de un régimen previsional, tanto público como privado. Imagínense ustedes, ¿no? Dentro del sistema público, uno, ¿qué es lo que le va a pedir al sistema público después de 30 años de aporte y 30 años de servicios? Bueno, vamos a suponer que obviamente no todas las personas hayan tenido un trabajo calificado. Vamos a suponerlo, ¿no?, que eso es otro tema que siempre se olvida cuando se habla de la previsión social respecto del monto. El monto, nos guste o no, está en virtud de la calificación laboral, ¿no?, porque en virtud de eso se hicieron los aportes. Pero bueno, es un tema sensible, delicado, pero creo que también en este aspecto hace falta una mayor, ¿cómo decirlo?, sinceramiento cuando se habla de este tema. Pero más allá de esto, ¿no?, bueno, uno lo mínimo que le pide al sistema es tener un haber mínimo garantizado, en virtud de un haber mínimo garantizado en los términos del artículo 14 bis, ¿no?, que sea digno, que me permita cosas básicas como poder pagar un alquiler, una vivienda. Ustedes me podrán decir, hoy por hoy es una utopía. Bueno, es cierto, pero también convengamos que desde el año 1957 a esta parte no se ha puesto prueba en lograr por lo menos tratar de alcanzar ese objetivo. Y eso precisamente porque, como alguna vez lo escuché en algún profesor, para todos los que estamos fuera del sistema jurídico, la mayoría de las personas sigue pensando que la Constitución Nacional es una suerte de promesa, anhelo, expectativa, y no que es una norma jurídica. Porque si se tuviese en claro que es una norma jurídica que obliga a los poderes del Estado, los poderes del Estado, como los protagonistas de la vida pública, dejarían de decir que en la Argentina no hay un proyecto de país o de Estado. Les reitero, ese proyecto de país o de Estado está en la Constitución Nacional. Lo que ocurre es que, bueno, evidentemente resulta incómodo, es costoso, bueno, ya son razones de índole material, pero no jurídica. Entonces yo les contaba que, bueno, uno de un sistema público, ¿qué va a pedir? Un haber mínimo garantizado. El segundo tema que va a pedir es ¿qué cosa? Bueno, va a poder tener acceso a una pensión, sea directa o indirecta, poder tener acceso a una jubilación por invalidez. Si estoy en el sistema de capitalización, ¿qué es lo que voy a pretender? Que obviamente lo que era la joya de la corona, el retiro previsional en dólares, si yo hice todos mis aportes en convertibilidad y efectué todos mis aportes uno sobre otro, traspasé toda mi cuenta de reparto, sobre la cuenta de reparto efectué los aportes del sistema privado. El sistema capitalizó en dólares porque era la plena vigencia de la convertibilidad. ¿Podría el sistema posteriormente, cuando se especifica la economía, decirle, mire, usted a mí me dio dólares, pero yo ahora a usted le voy a dar pesos? Bueno, eso fue lo que hicieron, eso es lo que hizo la CFJP. Y el tercer aspecto es precisamente incluso ¿no?, el tema de los aportes voluntarios. Si yo hago un aporte voluntario para mejorar mi haber jubilatorio, y como su nombre lo indica, es un aporte voluntario, ¿puede de un día para el otro desaparecer porque el sistema vuelve a ser totalmente público? Bueno, es como que uno siempre se plantea la coherencia en materia de normativa previsional, actuación del Estado, actuación de los gerenciadores privados del sistema, se extravía. Se extravía en laberintos que evidentemente no son jurídicos, no son lógicos, porque se utiliza el derecho como una artimaña para impedir el acceso a las prestaciones que el común de la gente con razón pretende, ¿no?, en base al esfuerzo que seguramente realizó. Fíjense ustedes lo siguiente, los 4 ejemplos que yo le di, ¿no?
haber mínimo garantizado, el sistema de la 24241 no lo pudo dar. ¿Por qué? Porque obviamente, especialmente para personas que iban por una pensión directa, ¿qué hacía la CFJP? Le decía, mire, su marido tenía 40 años, trabajó como librero, administrativo, que esto, que el otro. Capitalizó 10 años, que es el limpio lo que capitalizó. Le corresponde esta X prestación. Ah, pero es mínimo que la jubilación mínima. Y es lo que capitalizó. ¿Qué tuvo que hacer el Estado? El Estado, obviamente, a través del Poder Judicial. Reencasillar eso, reencasillar este tipo de situaciones a través del presidente Echar, en el cual vino el Papa Estado a decirle al privado, yo voy a poner la diferencia para que esta persona tenga el haber mínimo garantizado. Muy bien. Tenemos el caso de las pensiones y las jubilaciones por invalidez. Otra situación totalmente de locos en lo referente a lo que se consigue por el sistema de la seguridad social. Uno, ¿qué es lo que piensa? Bueno, un hombre o una mujer fallece. Yo, ¿cómo voy a considerar el carácter de aportante regular o de aportante irregular con derecho? Yo puedo, es decir, considerar los 30 años de aporte en una persona que fallece con 35 años de edad, habiendo comenzado a trabajar en teoría a los 18 años de edad. No, parecía ilógico. Sin embargo, cuando el ANSES tuvo que reglamentar el concepto de aportante regular o irregular con derecho, lo hizo en esta lógica, que se calculaba en función de los 30 años de aporte que tenía que tener para poder conseguir la prestación. ¿Qué tuvo que hacer la Corte? Sancionar el caso Pinto Ángel, estableciendo que los 30 años es en proporción a la cantidad de años trabajados, y que a una persona que fallece a los 45 años no se le puede pedir 30 años de aporte porque no le dan los números. Bueno, volvemos a lo mismo, respecto de la renta previsional en dólares, era lógico que los especialistas en finanzas no vieran la debacle que se venía en la Argentina durante todo el transcurso del 2001 y que incluso algunos arrancan la debacle de la convertibilidad a partir de la crisis del tequila o la crisis rusa en el 95, 97, y que explota en el 2001, pero que es una debacle que se venía anunciando 4 años atrás, y cuando se produce esa debacle, trasladan todo el costo a los afiliados y dicen, mire, los dólares no están, ahora hay pesos. Profesionales de la finanza que cobraban suntuosas comisiones para mantener el valor de los aportes transferidos, efectuados, custodiados. Bueno, evidentemente uno, les reitero, no sabe si hay viveza, torpeza, mala fe, un poco de todas las cosas. Y el último aporte, el último precedente, obviamente interesante para pensar o para analizar, es este precedente de Villarreal, en el cual volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, un Estado en similar lógica como hizo la CFJP con la especificación de las rentas vitalicias previsionales en dólares. Y dice, mira, bueno, en realidad el aporte del sistema ahora vuelve a ser público y que hay que ser solidario. Y uno dice, no, mira, yo ya me jubilé, yo ya fui solidario con mis aportes, pero este era un extra, lo quiero para mí. Entonces dicen, no, bueno, en realidad el derecho de propiedad no se concibe sobre los aportes porque no son un depósito en sentido clásico. Y aunque ustedes no lo crean, esa idea de que el aporte previsional no era de libre disposición, el aporte previsional extra, el suplementario, el complementario, el que se realizó dentro del sistema de capitalización, no dentro del sistema de reparto, dentro del sistema de capitalización de la 24.2 dijeron que no era propiedad en sentido clásico, porque en el caso de Villarreal, nosotros ahora en un ratito lo vamos a ver, no fue tan sencillo como parece. Tuvo bastantes idas y vueltas, incluso la propia jurisprudencia del Foro de la Seguridad Social, que es un foro que siempre tiene una jurisprudencia amplia, una jurisprudencia muy proclive a la protección de los derechos de la seguridad social conforme la razón de ser del fuero. En este tema se mostró un poco zigzagueante. No crean que le reitero un poco lo que yo les comentaba al principio, ¿no? El propio precedente de Villarreal es un precedente que viene de la Cámara Federal de Rosario.
Y no sé si ustedes lo saben, seguramente sí, la Cámara Federal de Rosario no le había dado lugar a la acción a Villarreal. O sea que, les reitero, sí, por momentos parecería, volviendo un poco al inicio de esta charla, ¿no?, que estamos teniendo, que se extravía la lógica en el derecho, ¿no? Porque, les reitero, ahora uno habla de Villarreal y dice, y sí, era obvio, ¿cómo no le iban a devolver los aportes voluntarios a esta persona? Bueno, cuando tocó actuar a las cámaras no lo vieron tan obvio, lo mismo la propia primera instancia, ¿eh? O sea, y bueno, yo creo que todo esto tiene que ver con que se pierde la lógica en el derecho y empieza a primar la opinión pública que se va armando para tratar de condicionar la verdadera aplicación del derecho. Esto que pasa en la economía, cuando a uno le venden o lo van preparando para una situación de estrechez, por así decirlo, se ve mucho también en el derecho. Cuando lo van preparando en contra de la lógica jurídica, es decirle, bueno, mirá, que si yo era un aporte complementario, pero no te olvides que estás dentro de un sistema previsional. Bueno, sí, vos aportaste dólares, pero ahora todo el sistema se especificó, con lo cual hay que devolverte pesos. Por eso les reitero, es muy interesante ver cómo por momentos uno siente que, de nuevo, como hablamos al principio, se pierde la lógica al momento de aplicar el derecho previsional por debajo de la Constitución, tanto por parte de la ANSES, los operadores privados, los propios operadores judiciales, porque, les reitero, se extravía el sentido común, ¿no?, con el que tiene que articularse el derecho en general y el derecho previsional en particular. Yo me gustaría, antes de desarrollar el precedente Villarreal, explicarle un poquito cómo se llega al precedente Villarreal, pero no solamente desde el punto de vista de la jurisprudencia previa, sino cómo explicarles, cómo se fue generando, las condiciones para un Villarreal, cómo se fue generando las condiciones para una situación como la confiscación de los aportes voluntarios. Y en este sentido, nosotros recordemos los objetivos de la Ley 24.241. Recordemos que los aportes voluntarios son aportes complementarios previstos por los artículos 56 y 57 de la Ley 24.241, que obviamente estaban complementando, valga la redundancia, los aportes obligatorios que establecía el sistema en el artículo 55. Cuando uno recuerda el origen de la ley 24.241, uno dice, bueno, ¿qué objetivos tuvo la ley 24.241? Bueno, yo recuerdo que el objetivo más importante que tuvo la ley 24.241, creo que en esto vamos a coincidir todos, fue sacarse de encima el déficit previsional. Es decir, sacarse de encima el déficit que producía el régimen previsional. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era que a partir de un sistema de capitalización, la gente iba a ser responsable porque sabía que tenía que ser, ¿cómo decirlo?, cuidadoso en el aporte, porque de la calidad del aporte y de la continuidad en el aporte iba a ser la calidad de su prestación jubilatoria. Situación esta que curiosamente se pierde cuando se habla del régimen público. Cuando se habla del régimen público, voy a tener que cargar el celular, bueno, cualquier cosa yo ahora lo vuelvo a cargar. Cuando se habla del régimen público, la gente, especialmente la gente con ingresos medios, muchas veces no es lo adecuadamente prolija en cuanto a la calidad de su aporte. Y precisamente creo que de un tiempo a esta parte se ha hecho un gran trabajo para que la gente comprenda cómo se determina su haber respecto de las famosas 120 remuneraciones.
y la importancia, sobre todo, que en los últimos 10 años de la vida laboral de una persona sean aportes de calidad y aportes con constancia, ¿no? Pero bueno, esto que parece que en el sistema público no se entendía, con la sanción de la ley 24.241, parecía que se iba a entender y mucho. La realidad, ¿qué es lo que demostró? Que el sistema, lejos de eliminar el déficit previsional, lo complicó aún más. ¿Por qué? Porque precisamente por aplicación del artículo 14 bis, el sistema tuvo que ser mixto, y al ser mixto hubo que mantener a aquellas personas que ya estaban jubiladas, aquellas personas que querían estar o seguir estando dentro del sistema de reparto, y tuvimos una gran masa que fue traspasada al sistema de capitalización, con lo cual todos los recursos que esas personas realizaban para mantener el sistema público dejaron de existir. ¿Y de qué manera el Estado recuperó esos aportes? Porque acá viene el segundo tema, que era la segunda gran panacea, la 24.241, era que como el Estado no iba a poder disponer de los aportes previsionales, el sistema previsional iba a ser limpio. Y la realidad, ¿qué es lo que demostró? Que los propios creadores de la ley 24.241 le tocaron la puerta a la CFJP con licencia del término. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le dijeron, mire, usted tiene que invertir en los títulos públicos que estamos emitiendo nosotros. Entonces el Estado tomó deuda para recomprar la plata que le había dado el sistema previsional privado. Fíjense la falta de nuevo de lógica de todo este sistema. Sacarse el sistema de encima para después volver a tomarlo prestado para poder financiar el sistema público de los que quedaban, sean jubilados y los que querían jubilarse. Pero bueno, es realmente otro de los grandes misterios de la gente que después habla de economía como si realmente fueran la reencarnación de los grandes maestros de la economía austríaca, alemana, inglesa, y sin embargo uno no sabe si por torpeza o viveza realizan este sistema. Pero lo más increíble, yendo incluso a situaciones actuales, ustedes vieron que el gran modelo que se tomó como referencia para vender el sistema de capitalización, el sistema chileno, se terminó en el fracaso que terminó. ¿Y en qué fracaso terminó? Gente que se da cuenta que aporta, pero que la prestación que le dan es una prestación de miseria. Porque obviamente, y las propias CFJP lo admitieron, este sistema funciona bien para un mercado laboral muy dinámico, muy formal y con retribuciones altas. Pero no es un sistema que va a funcionar para la persona. Ustedes no sé si vieron los informes que están publicando ahora últimamente, que dicen que el 50% del país, de los asalariados en nuestro país, tienen ingresos entre 50 y 60 mil pesos. Eso sin contar la enorme cantidad de gente que actualmente, con motivo de la pandemia del coronavirus, vive directamente del IFE. Entonces, dentro de ese sistema, dentro de esa realidad económica argentina, que, a ver, que con sus matices tampoco puedo decir que es actual, es decir, Argentina viene pobre, era pobre del 95 al 2003, 2005, tuvo el boom de la soja y después vinieron los problemas económicos que vinieron desde un tiempo a esta parte. Es decir, la Argentina permanentemente está con un problema de gerenciamiento de recursos, de producción de dólares, todo lo que ustedes habrán escuchado, y que obviamente también hace la calidad del sistema previsional. En esa idea, ¿qué sistema de capitalización podía funcionar en la República Argentina? Bueno, sin embargo, se lo vendió como que era la panacea para la solución del gran problema previsional argentino. Por eso siempre es tan importante estar atentos, ¿no?, a las grandes recetas que se venden como soluciones mágicas para solucionar los problemas. Bueno, no en vano, por algo nunca se pegó ninguno. O son todos malos los tipos que diagnostican o tienen mala intención en la aplicación de las soluciones que dan. Pero vamos a entrar ya concretamente en el precedente Villarreal. Yo le comentaba que con motivo de la sanción 26.425 de creación del CIPA en el año 2008, el sistema se hizo, todos sabemos, totalmente público, ¿no? Se eliminó el sistema de capitalización. Se eliminó para aquel que estaba efectuando aportes, no así para los que ya estaban jubilados. Y ustedes piensen lo siguiente, ¿no? Es decir,
Con motivo de la sanción de la ley 26.245, se produjo dos tipos de situaciones. Nos encontramos con las personas que ya estaban jubiladas por la ley 24.241 y las personas que todavía no estaban jubiladas por la ley 24.241 y que pasaron a regirse por la nueva ley del CIPA, por la 26.425, que en definitiva elimina el sistema de capitalización. Lances dicta la resolución 290 del 09 para tratar un poco de contener esa no sé si el término avalancha de reclamo de gente que decía, no, mira, es decir, un poco, porque en esto hay que ser claro, ¿no? El conflicto por los aportes voluntarios fue posterior al conflicto por el retiro previsional en dólares. Es decir, yo creo que también, es cierto, dio mucha letra para el reclamo referente a la cuestión judicial, para la devolución de los aportes voluntarios, el hecho de que existiese primeramente un reclamo por el aporte previsional en dólares que fue especificado con motivo del decreto 214/02, ¿no? Si bien no es el objetivo de hoy hablar del presidente Benedetti o del presidente García Camet, ustedes recordarán más o menos cómo fue la gran discusión que ocasionó ambos presidentes, el presidente García Camet o el presidente Benedetti, que fue el hecho precisamente que conforme la hablábamos recién, con motivo de la salida de la convertibilidad, la CFJP dijeron las rentas previsionales en dólares se especifican en los términos del decreto 214/02. Dijeron, no hay dólares para nadie, nosotros no somos ajenos a la realidad, y directamente lo especificaron. Bueno, le reitero algo, ¿no? Es decir, eran dólares y prestaciones que ya habían sido otorgadas. O sea, no era un sistema en el cual yo estaba aportando y también sería opinable. Tenía la expectativa de jubilarme en dólares. Y la gente y el derecho de propiedad directamente lo dejaron en el puerto. La Corte, obviamente, tanto la Cámara, en el caso de García Camet, como la Corte, cuando resuelve en el caso de Benedetti, precisamente extrapola esta idea de que eran profesionales de las finanzas y que el alia del contrato era una responsabilidad de la CFJP, no de los particulares. ¿Recuerdan el tema del alio del contrato? La variabilidad o la posibilidad de que se produzca un hecho imprevisto. Para eso están los profesionales que cobraron las comisiones, para prever la devaluación. Y en ese caso, tenían que haber tomado las medidas que debían tomar para salvaguardar el dinero a partir del cual pagaban la renta en dólares. Pero no decir alegremente, no, ahora yo antes acá tenía dólares y ahora me los convirtieron en pesos. Bueno, el caso Villarreal es posterior al caso Benedetti, es de otra naturaleza, pero si ustedes lo ven un hilo conductor, Villarreal es del año 2014, Benedetti es un caso del año 2008, el hilo conductor creo que es el mismo, es el derecho de propiedad. Yo les comentaba que tanto el caso Villarreal como el caso Benedetti tienen un hilo conductor en común, que es el respeto que prevaleció respecto del derecho de propiedad de los afiliados, de los aportantes, y que quiso ser llevado por delante, bueno, primero por la CFJP y después posteriormente por el Estado. Yo les comentaba que cuando se sanciona la ley 26.425, Lances dicta esta famosa resolución 290, en el cual empieza a dividir dos categorías de afiliados. Dice, las personas que ya se jubilaron, las personas que todavía no se jubilaron. Entonces les dice, las personas que ya se jubilaron, tiene que haber, las AFJP tienen que reconvertirse y el aporte voluntario va a ser gerenciado por las mismas para enriquecer el haber jubilatorio. Obviamente, tanto para los que se jubilaron como para los que se iba a jubilar, la ANSES invitaba a ambos grupos a decir algo así como, bueno, si ustedes quieren,
envíen sus aportes voluntarios, valga la redundancia, voluntariamente al sistema de reparto, y nosotros, a partir de la recepción de sus aportes voluntarios, vamos a potenciar el haber jubilatorio. Obviamente, como nadie se presuponía que nadie lo iba a hacer voluntariamente, dejó a salvo estas dos posibilidades. Le dijo, bueno, vamos a hacer dos cosas. Para los que están jubilados, vamos a hacer un listado de AFJP reconvertidas que van a tener que gerenciarlo. Y para las personas que todavía no se jubilaron, sepan que ese haber complementario va a ser trabajado, aplicado en finanzas, invertido por compañías de seguro de retiro que van a tener la obligación de mantener su intangibilidad. Muy bien. Ustedes tengan presente conmigo lo siguiente. Cuando se inició la ley 24.241, comenzó habiendo 26 AFJP. Cuando se llega al final de la 24.241 del sistema de capitalización, quedaban 10 en pie. Ahora bien, si esas 10 en pie, mayormente, porque acá hay un dato que creo que todos tenemos muy en claro, y es que las AFJP no salieron a hacerle juicio al Estado para pedir la mantención del sistema, poco menos que se lo tiraron por la cabeza. ¿Y por qué? Porque el Estado, en los últimos tiempos de vida de la CFJP, empezó a controlar el tema de las comisiones, empezó a controlar el tema de las inversiones. Había mucha responsabilidad también respecto de la toma de la compra de la deuda pública en el último tramo de la convertibilidad. En definitiva, para los bancos, lo que comenzó siendo un negocio suntuoso terminó siendo un problema legal. Por eso, cuando el Estado estatiza el sistema, encontró una forma de sacarse encima este problema y decir, a partir de ahora el problema es del Estado. Muy bien. Entonces, ustedes imagínense lo siguiente. Si en plena vigencia de la ley 24.241 de 26 compañías AFJP quedaron 10, ¿qué compañía de seguro, qué AFJP, que las compañías de seguro eran derivaciones de las AFJP, iba a estar interesada en gerenciar aportes voluntarios de un grupo minúsculos en relación a los 3 millones de afiliados aportantes al sistema? Es decir, de esos 3 millones de afiliados aportantes al sistema, ¿cuántas personas podían ser aportantes voluntarios? ¿Un 10% con toda la furia? Yo diría un 5% con toda la furia. Bueno, se imagina que no iban a mantener toda una estructura para gerenciar los aportes voluntarios en base a un reclamo del ANSES. Uno podría así objetar, que también es otro tema para pensarlo y que excede a esta exposición, el rol de los bancos públicos, ¿no? El rol de los bancos públicos, porque el Banco Nación sí tenía una FJP. Y el Banco Nación sí se podía haber reconvertido para gerenciar los aportes voluntarios. Pero el Banco Nación también, de una manera muy particular, no quiso hacerse cargo del gerenciamiento de los aportes voluntarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Como ninguna FJP quiso reconvertirse para gerenciar los aportes voluntarios, ¿en qué terminó todo esto? Todos los aportes voluntarios terminaron absorbidos por la ANSES. Y a partir de ahí se inicia la carrera jurisprudencial, por así decirlo, para tratar de obtener la devolución de los aportes voluntarios. Yo le comentaba al principio de esta conversación, de esta exposición, que el tema de los aportes voluntarios, claro, uno ve el final, ¿no? Ve Villarreal y, como decíamos recién, ¿no? Uno dice, es de toda lógica que se haya obligado al Estado a devolver los aportes voluntarios. Pero les reitero, cuando uno mira el inicio de la carrera jurisprudencial, se da cuenta que los precedentes fueron bastante encontrados. Empecemos por analizar el instrumento que se utilizó para reclamar la devolución de los aportes voluntarios y que es convalidado en la causa Villarreal. Ahora en un ratito lo vamos a desarrollar un poquito mejor. Es el tema del amparo, el amparo con medida cautelar. Lamentablemente,
el Foro de la Seguridad Social no es muy proclive a tramitar en forma conjunta el amparo con la medida cautelar en materia de prestaciones. Aplica una línea jurisprudencial en la cual considera que siendo ambos acciones expeditas, ambas acciones confluyen en su objeto y por lo tanto como que mutuamente se bloquean. Entonces, a fin de salvaguardar todo lo que tiene que ver con el contencioso, que el amparo lo permite y la cautelar no, generalmente rechaza las medidas cautelares cuando están insertas dentro del amparo. A poco que analizamos un poco la aplicación invariable de esta línea jurisprudencial de tramitar excepcionalmente una cautelar dentro de un amparo en materia de prestaciones jubilatorias, nos damos cuenta que esto es muy objetable. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense lo siguiente, ¿no? Si yo interpongo un amparo con medida cautelar para obtener la devolución de los aportes voluntarios, ¿yo puedo decir que ambos objetos se encuentran en la misma línea? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque el objeto de la medida cautelar es separar la masa de fondos de aportes voluntarios que el ANSES maneja, ponerlos en una cuenta judicial, la que designe el juez, y separarlos, pero no dármelo a mí la administración como si yo ya me hubiesen reconocido el derecho. Por el contrario, el amparo, o a través de la acción de amparo, sí yo voy a discutir el derecho de propiedad que yo tengo sobre esos fondos que separé del Estado. Pero prima facie no parece que confluyesen el mismo objeto entre el amparo y la cautelar. Sin embargo, la Cámara, en forma bastante consensual, no hizo lugar a las cautelares dentro de este tipo de amparos, ¿no? Por la devolución de los aportes voluntarios. El segundo aspecto que yo les quería comentar es que de las tres salas, cada una tuvo un matiz diferente. Obviamente estamos hablando siempre con carácter previo al caso Villarreal. Así, por ejemplo, tanto la sala segunda como la sala tercera otorgaron los amparos para obtener la devolución de los aportes voluntarios. En cambio, la sala primera denegó los amparos para obtener los aportes voluntarios. La sala segunda, creo que ustedes lo recordarán, el presidente pionero fue el presidente Francioni. Francioni. En el presidente Francioni, la sala segunda hizo lugar al amparo para obtener la devolución de los aportes voluntarios. En tanto que la sala tercera, en el caso Fernández Edgardo, también hizo lugar al amparo para la devolución de los aportes voluntarios, pero con el siguiente matiz. Fue la única sala que estableció que previa a la devolución de los aportes voluntarios debía establecerse si esa persona había efectuado aportes con reducción de los aportes previsionales o con carácter pleno, como todas las personas que estuvieron en el sistema de capitalización efectuaron durante los años 2001-2002 aportes previsionales reducidos, es que todas las personas tuvieron que complementar ese aporte con carácter previo a la devolución, porque la sala tercera consideraba que de otra manera era un enriquecimiento sin causa, en relación a todo el resto de las personas que aportaron el 11%. Este fue un voto mayoritario del doctor Facioli y del doctor Poclava La Fuente. El doctor Laclau no era partidario de establecer esta distinción. La sala segunda no estableció distinción alguna, mandó siempre a devolver los aportes voluntarios, sea que uno haya aportado por el 7, sea que uno haya aportado por el 11, en tanto que la sala primera, en la causa Herrera de Lauchberg, dijo que no correspondía la devolución de los aportes voluntarios. ¿Cuál fue el argumento de la sala primera para no devolver los aportes voluntarios? Bueno, la sala primera esencialmente lo que analizó fue la naturaleza del aporte previsional. Y la sala primera lo que
estableció, consensuó entre sus integrantes, es que sobre el derecho previsional, que la ley 24.241 en ningún momento preveía la posibilidad de que las partes pudiesen retirar los fondos de manera unilateral. No había un derecho de propiedad clásico sobre el aporte previsional, por más que éste sea complementario. Entonces, la naturaleza solidaria del sistema, las mejoras que supuestamente otorgaba un haber jubilatorio público, el carácter universal de la seguridad social, obligaban a ser solidarios con el resto de los beneficiarios y por esta razón la Sala Primera consideró que no correspondía hacer lugar a la devolución de los aportes voluntarios. El caso llega finalmente a la Corte Suprema y la Corte Suprema se expide en el año 2014 en la causa María Jesús Villarreal. Yo les comentaba qué particularidad tiene la causa María Jesús Villarreal. Bueno, por empezar, era un amparo tramitado en la jurisdicción de Rosario. El juez de primera instancia había hecho lugar a través del amparo a la devolución de los aportes. La Cámara Federal de Rosario revoca el fallo del juez de primera instancia y aplica un criterio muy similar al de la Sala Primera, estableciendo que la ley 24.241 no prevé la devolución de aportes a los afiliados en ningún tipo de circunstancias y, por sobre todas las cosas, que no hay un derecho de propiedad clásico, esto no es un plazo fijo que uno pueda retirar porque quiere cambiar de banco. El caso llega a la Corte Suprema y ustedes fíjense también la siguiente particularidad. Cuando el caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se lo manda al Procurador General. Y la Procuración General, ¿qué es lo que dice? Dice que no corresponde la devolución de los aportes voluntarios. ¿Por qué? Bueno, también tomando el criterio de la Sala Primera, también tomando el criterio de la Cámara Federal de Rosario, dicen que no hay un derecho de propiedad clásico. Ahora, fíjese usted lo siguiente, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo que no hay un derecho de propiedad clásico? Si yo aporté por sobre encima de mi aporte voluntario. Entonces, claro, desde el punto de vista jurídico no deja de ser ingenioso el argumento. Dicen, bueno, pero el sistema privado ya no existe porque ahora es todo público. Y en un sistema público existe la solidaridad. Entonces, ese aporte hoy está dentro del sistema público y ayuda a la financiación del sistema. Bueno, por el momento parece un eufemismo, ¿no? Más que una lógica jurídica. Pero, les reitero, un poco sosteniendo que no hay un derecho de propiedad sobre el aporte previsional, la Procuración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en línea con la Cámara Federal de Rosario, decide que no corresponde la devolución del aporte. Finalmente, la Corte Suprema, por mayoría, la única que vota en contra es la doctora Hayton de Nolasco, considera que corresponde la devolución de los aportes voluntarios. Vamos a dividir un poco el análisis en tres partes, ¿no? Primero, respecto al recurso extraordinario, después respecto al amparo y después en torno del fundamento en sí. Respecto al recurso extraordinario, la Corte, como la Procuración General, en ningún momento dudaron de que correspondía la tramitación del recurso extraordinario. Bueno, para ser justo, fue concedido por la propia Cámara Federal de Rosario. Acá no nos olvidemos que se está apelando a la sentencia de una Cámara Federal, por lo cual uno podría incluso tornar de aplicación el artículo 6 de la Ley 4055, porque recuerden que el recurso extraordinario no solamente está arreglado por la Ley 48, sino que está arreglado también por el artículo 6 de la Ley 4055, que manda a que cuando se apela una sentencia de una Cámara Federal, corresponde la concesión del recurso extraordinario. Pero la Corte fundamenta la admisión del recurso extraordinario en el artículo 14 de la Ley 48 y dice que lo que está en juego es la interpretación y aplicación de una ley de naturaleza federal como la Ley 24.241. Y posteriormente se refiere al amparo, ¿no? Y acá es una cosa muy interesante también para leer, porque la Corte cuando habla del presidente Villarreal, ¿qué es lo que dice, no? Dentro del presidente Villarreal dice lo siguiente, ¿no? Menciona el artículo 43 de la Constitución Nacional, pone de relevancia que esta garantía hoy en día
tenga una consagración dentro del texto constitucional, que la garantía del amparo sea exigible dentro del o a partir del propio texto constitucional, de nuevo la importancia de para qué sirve la Constitución Nacional, ¿no? Pero por sobre todas las cosas pone el acento en una palabra, dice, corresponde la acción de amparo contra todo acto u omisión de autoridad pública o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restringe o altere derechos constitucionales. Y la Corte dice, la famosa reconversión de la CFJP, ¿dónde están? Las compañías de seguro que iban a administrar los fondos, los aportes complementarios, ¿dónde están? ¿Dónde está la actuación del Estado para intimar a esos bancos a que se reconviertan para administrar los aportes voluntarios? No existen. Entonces dice, es precisamente esta omisión lo que habilita la acción de amparo, porque en ningún momento el Estado ha cumplido con la exigencia que imponía la famosa resolución 290, las posteriores resoluciones que sacó la ANSES, creo que la otra era la 134/2010, en el cual siempre era la famosa promesa de la reconversión, pero nadie se reconvirtió para administrar lo que quedaba de el 1, el 5, el 10% de un régimen que en su momento obviamente había sido suntuoso, pero que ya a partir de ese momento no lo era. Y por sobre todas las cosas, les reitero, en línea con el precedente Benedetti de retiro previsional en dólares, la Corte dice, hay un derecho de propiedad clásico, rectificando la doctrina de la Sala Primera, de la Cámara Federal de Rosario, incluso la propia Procuradora, porque dice, este aporte fue hecho voluntariamente por sobre el básico, el mínimo que establecía el aporte obligatorio. Entonces, uno no puede decir que lo que uno aporta con carácter extra tiene que ir a una bolsa y conforma parte de la solidaridad del sistema, porque estoy dentro del mundo de la seguridad social. Dice, todo lo que es un extra a mi obligación, infranqueablemente constituye derecho de propiedad. Y por más que yo esté dentro del ámbito del derecho a la seguridad social, todo lo que constituye extras a las obligaciones básicas que me impone el sistema para cumplir con el mismo, es derecho de propiedad clásico. En base a eso, ordena la devolución de los aportes. Un dato interesante que no es menor, que es para todas aquellas personas que tengan la posibilidad de conocer gente que todavía tengan aportes voluntarios atrapados dentro del sistema público, es el tema de la tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés para actualizar esos montos jubilatorios se computa desde el año 2008, que la ley del CIPA, hasta la actualidad, y la tasa pasiva. Pero bueno, son 12 años de cómputo de tasa de interés para la actualización de esos montos. Y como son amparos, también se imponen costas al organismo. Me gustaría culminar esta conversación diciendo lo siguiente, ¿no? Que el presidente Villarreal no solamente se concatena con Benedetti, se concatena con el caso Loge María Teresa, que era la pretensión de aplicar topes en la determinación del beneficio por haber cotizado ingresos por sobre el tope legal, con el presidente Quiroga y con el más reciente Benoit Gilberto, en donde se estableció la tasa de sustitución traspolable entre la ley 18.037 y la ley 24.241, la cual varía según la cantidad de servicios con aporte efectuados, estableciendo el derecho a reclamar una prestación mayor cuanto mayor ha sido la contribución efectuada, lo cual está en línea con el presidente blanco, Luciano Orlando, referente al índice utilizado para la actualización de los saberes. Es decir, el derecho de propiedad en materia de la seguridad social, al menos desde la Corte, y por ahora está salvaguardado. Bueno, muchísimas gracias, espero haber sido claro. Les pido disculpas por los inconvenientes técnicos. No, por favor. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. La hacen por chat. Doctor, le hago yo mientras van formulando. ¿Usted qué es lo que aconseja en iniciar un amparo por el haber mínimo? Porque hay gente que está cobrando en concepto de renta 2.000 pesos y otros menos. ¿Amparo directamente e ir contra el ANSES, las dos vías? Exactamente, sí, totalmente. Un amparo
porque es una prestación de carácter alimentario que no está asegurando la subsistencia. Y respecto del agotamiento de la vía administrativa, yo les diría que, a ver, no nos olvidemos que el artículo 43 de la Constitución Nacional abolió la necesidad, o, ¿cómo les puedo explicar? Abolió el hecho de que existe una vía administrativa como obstáculo para la interposición de la acción de amparo. Es decir, una mera carta documento me evitaría tener que realizar el reclamo. Obviamente, alguien me puede decir a mí, no, yo prefiero ser más prolijo y realizar el reclamo ante la ANSES y obtener una resolución, y es impugnarla por la vía de amparo. No estaría mal. Yo he visto reclamos efectuados por cartas, documentos, y a partir de ahí se ha tramitado amparo para reclamar el haber mínimo garantizado. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Preguntan, ¿qué debe hacer quien está por iniciar los trámites jubilatorios? No sé a qué se refiere esta pregunta en relación al amparo. Alejandro, no sé si le podemos habilitar el micrófono porque no es clara la... Bueno, mientras tanto te voy leyendo felicitaciones. Buenas tardes. Sí. Yo no pertenezco a la rama del derecho. El tema es que yo estoy por iniciar los trámites jubilatorios y tengo hecho aportes en la FJP. Entonces, ¿cuál es el camino que tendría que seguir para tratar de recuperar de alguna manera los aportes voluntarios que hice en su momento? Bueno, lo principal es rescatar de la actuación ante la FJP el certificado en donde consten estos aportes voluntarios. Eso es muy importante, es una herramienta central. Que usted tenga el detalle de los aportes voluntarios efectuados, porque constituye un verdadero instrumento a partir del cual uno va a accionar. ¿Usted lo tiene, ese instrumento en donde está detallado los aportes voluntarios que efectuó, desde qué época y hasta qué momento? Sí, lo tengo. Perfecto. Bueno, a partir de eso, lo que corresponde es una carta documento al ANSES reclamando la devolución de esos aportes. Como el ANSES no le va a contestar nada, usted ya le habilita la interposición de una acción. Es decir, son dos situaciones diferentes. Una cosa es tramitar la jubilación ordinaria y otra cosa es tramitar el reclamo de la devolución de los aportes voluntarios. Yo le aconsejaría que no los confunda, porque, a ver, usted puede ir a un actuario, un contador, buscar un programa, pero creo que de la forma en que está reseteado el sistema del ANSES, es muy raro que el beneficio que a usted le den potenciando esos aportes voluntarios le signifique el mismo beneficio económico que si usted los retira actualizado. ¿Se entiende lo que digo? Clarísimo. Entonces yo le diría que separe las dos cosas. Tramite su jubilación ordinaria, pero en forma separada reclame la devolución de los aportes voluntarios. Está. ¿Habría algún contacto, un teléfono, mail para poder seguir charlando esto más adelante? ¿Puede ser? Le doy mi email, yo no ejerzo, ¿no? Pero le doy mi email para que si usted quiere le voy a pasar jurisprudencia, donde consta todo esto, que es guillermocalandrino@gmail.com, o a través de la doctora, si no, por supuesto. Y si no, a través del instituto, nosotros los tercer jueves de cada mes evacuamos consultas, así que cualquier duda lo podemos asesorar. Por supuesto. Después quedamos en privado, por favor, Gladys. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Por favor, un gusto. Bueno, continuamos con las felicitaciones, excelente exposición, muy clara, y después nos pregunta, si viene una clienta, dice la doctora Salazar, si viene una clienta que dice que cobra como jubilación una suma irrisoria, ¿qué es lo primero que debo pedirle o preguntarle para iniciar un reclamo administrativo y luego amparo? Si no tiene la resolución, ¿cómo hago? Claro, sí, porque hay expedientes que no están digitalizados, que vienen de FJP. Lo primero que uno debería tratar de conseguir es el famoso tema del expediente administrativo, ¿no? La certificación de aportes y servicios, para ver con qué cantidad de aportes se ha jubilado, qué cantidad de servicios tiene certificados. Pero más allá de eso, es decir, si una persona tiene es decir, cuando uno dice haber jubilatorio irrisorio, se refiere
por debajo del haber mínimo o haber mínimo, porque creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Hoy por hoy en la jurisprudencia de la Corte nadie puede percibir por debajo de un SNB. Incluso las pensiones se otorgan en función del SNB. Es decir, hay que obviamente también distinguir si es una pensión o si es una jubilación. Pero tanto la jubilación como la pensión es a partir del SNB, no del SNB, perdón, de la jubilación mínima establecida por el Estado Nacional. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Yo entiendo que es irrisorio, hay casos de 2.000 pesos, 3.000 pesos, mucho, de un monto muchísimo inferior al mínimo, y entonces a eso se debe estar refiriendo cuando es irrisorio. Es un caso echar de cabeza, de pies a cabeza. Porque les reitero, es decir, la Corte salió a decir que no puede haber jubilados de primera y jubilados de segunda. Cosa que es un criterio que me parece válido, porque de la misma manera que el sistema, entre comillas, se hizo público para todos, hacer público un sistema para todos también implica garantizar un haber mínimo para todos. Y el haber mínimo es la jubilación mínima. Entonces, toda persona que cobra actualmente por debajo de la jubilación mínima tiene que ir a reclamar un echado. Exacto, exacto. A ver, la doctora Silvia Interlandi quiere hacer una pregunta. Le habilitamos el micrófono. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Muy claro, es un tema al cual nunca había, siempre uno llega con la fama de los fallos, pero nunca había entendido en profundidad la diferencia de los aportes y todo. Le quería hacer una pregunta. Vamos a suponer, dentro de la idiosincrasia de todas las personas que pertenecieron a la FJP, siempre encontramos uno que dice, yo hice aportes voluntarios. Y entonces uno le pregunta, pero vos, ¿qué tenés de aportes voluntarios? Y no tienen nada. Las FJP muchas veces quedaron integradas a otras AFJP y hoy ya eso no existe. Si no tuvieran absolutamente nada, dentro del CIPA, ¿figura que existió ese aporte voluntario con un código diferenciado? ¿O a dónde podemos pedir ese registro que este señor Alejandro, este colega Alejandro tiene? Y vamos a suponer, otra persona nos viene que hizo aporte pero no guarda esa documental. ¿Dónde nos dirigimos? Hay como un... Claro, hay que diferenciar dos situaciones. Más allá de que esta persona no tenga las constancias, seguramente tiene que recordar la FJP para la cual él hizo los aportes. Sí. Entonces, un primer direccionamiento sería presentarse, porque todas las FJP tienen como un departamento remanente, es decir, consolidar el Banco de Galicia, por ejemplo. Entonces, uno tiene que presentarse ante el remanente de lo que queda de esa FJP y en base a los elementos que uno acompaña, que yo recibo jubilatorio, DNI, ellos deberían darle la constancia de los aportes voluntarios que traspasaron al sistema público, porque ellos tienen la constancia de lo que traspasaron. Entonces, hay que dirigirse a las AFJP residuales porque usted se imagina que ellos no son ningunos idiotas, habrán tenido todo tipo de constancia del dinero que traspasaron. Entonces, yo dirigiría, obviamente uno puede intentar por la ANSES a través del CIPA, pero me parece todavía más directo ir a la AFJP residual. Y una segunda pregunta con respecto a esto. ¿Existe, por ejemplo, vamos a suponer, el sistema nació en 1994-2008, digamos, se traspasaron todos los fondos? Que hay personas que pudieron haber aportado un año, ¿cuál sería como la factibilidad de ver que esa diferencia en un juicio es favorable a nuestro cliente? Vamos a suponer, si aportó 1, capaz no tanto, si aportó 5 es interesante, es decir, se entiende como para plantear el reclamo. Bueno, doctora, pero eso va a estar dado en función de cuando... No en el caso particular de este señor que extravió los papeles, pero usted en base a los papeles lo va a ver eso. Claro. Usted va a tener en cuenta si es un mes de aporte o si realmente hizo un aporte de, no sé, de 6 meses para arriba. Porque yo le planteo también lo siguiente, usted lo primero que tiene que hacer es cuando vea el número, es actualizarlo por tasa pasiva. ¿Entiende lo que le digo? Usted lo que tiene que hacer es actualizar ese número
traerlo al presente y calcular en base a esa actualización la riqueza o no de ese reclamo. Es decir, la actualización va a marcar la riqueza o no del reclamo. Está bien. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. Por favor, doctora. Sí. Y a ver, la última, porque yo sé que usted tiene que ir a dar clases. La doctora Bárbara Yargorotsky pregunta si el reclamo se inicia contra ANSES y la FJP en todos los casos. No, es decir, las AFJP, es decir, yo esperaría que la ANSES sea ella la que pida citar como tercero a la FJP. ¿Por qué? Porque la plata está traspasada a la ANSES. Entonces me parece que si es la ANSES la que quiere complicar el juicio trayendo a la FJP, es un tema de la ANSES. Pero si no, el reclamo del amparo tiene que ser lo más lineal posible. Porque les reitero, la ANSES, claro, la ANSES tomó los fondos. Es decir, uno puede decir, no, bueno, la responsabilidad fue de los bancos que no pelearon por quedárselos. Bueno, la realidad es que lo traspasaron. Entonces, me parece a mí, y en todos los amparos que yo he visto, la forma más lineal y más rápida es evitar la citación de terceros, a menos en lo que hace a la voluntad del actor. Si es el demandado el que quiere un poco estirarme el juicio, me va a ser el propio demandado el que me va a pedir citar como tercero al banco. Pero yo no le daría esa facilidad, por así decirlo. Perfecto. Y también pregunta la doctora Bárbara, si no tiene póliza, ¿cómo se consigue? Póliza de FJP. Sí, porque hay algunas FJP que son, o sea, hay un banco de respaldo, siempre Banco Nación, claro, pero otras que han desaparecido y que es difícil ubicarlas, o sea, algún ente residual. No sé si hay algún listado o algo de eso. En teoría uno ahí quedaría en manos del ANSES, ¿no? Pero de todas maneras hay un instrumento que no es menor, que es la famosa acción de habeas data. Uno podría interponer una acción de habeas data en el fuero civil, o en el fuero previsional, o en los dos fueros para ver quién acepta primero la competencia, para obtener información respecto de los aportes voluntarios efectuados. No nos olvidemos que a través de la acción de habeas data uno siempre tiene derecho a acceder a la información que tienen los organismos públicos y privados respecto de nuestra persona. Con lo cual, cualquier acción de distracción para decir no los tengo, los perdí, los extravié, a través de una habeas data hay que ponerlo en un amparo que uno no tiene constancia. Y les hago una pequeña salvedad. Si un banco, una compañía de seguro, una compañía de retiro dice extravié las pólizas, ¿no tiene una responsabilidad civil? ¿No se habilita un daños y perjuicios ahí? Y ahí va a ser la palabra de uno contra la palabra del banco. ¿Y a quién le van a dar la razón? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, también tengan presente esa posibilidad de interponer una habeas data a fin de que toda compañía de seguro que sea renuente en la entrega de la documentación sea obligada judicialmente a la devolución de ese reclamo. Incluso les digo, sería muy interesante rastrear. Yo creo que en civil ya se deben haber interpuesto habeas data por este tema. Porque lamentablemente, no sé si uno presupone que sí, por lo que hablamos al principio, eran todos jubilados de categoría laboral importante, pero no sería extraño que alguno por alguna mudanza o lo que sea haya pedido esa famosa carpetita en donde constaba el certificado de aportes voluntarios y haya tenido que hacer alguna acción de este tipo para obligar a la FJP a que le entregue la documentación o una copia de la documentación que le perdió. Perfecto, perfecto entonces. Y bueno, yo lo iba a liberar, pero acá hay colegas de Jujuy, Bahía Blanca, Córdoba, de Federal. También acá me aporta muy bien, también la Superintendencia de Seguro de la Nación puede tomar intervenciones, ¿cierto? Claro, en algunos casos sí. Claro. Me pregunta una colega de Rosario, la doctora Valiente, dice, antes de iniciar, a ver, chicó la pantalla.
Antes de iniciar nada, sí o sí debemos tener el expediente administrativo, ya que por un caso concreto, el mismo me aparece en la oficina de trámites centralizados en Buenos Aires, entiendo, y al querer ir por garantía al mínimo, sí o sí debo pedir que remitan el expediente, o estoy en Rosario. Si es un reclamo por haber mínimo garantizado, sí, volvemos un poco a lo mismo. Claro, la propia constancia va a demostrar que la persona está cobrando un haber por debajo de la jubilación ordinaria, básica, mínima. Claro, en ese sentido, uno lo puede ofrecer como prueba al momento de armar la demanda y no es optativo para iniciar la acción. El tema del expediente administrativo es para el caso de personas que efectúan reclamos por sobre la jubilación mínima. Es decir, yo creo que toda persona que va a buscar el complemento entre el haber mínimo garantizado y lo que le liquidó una FJP, con la constancia que ya tiene, es elemento suficiente para ir a reclamar el caso de Char. Claro. Perfecto. El problema lo tienen las personas con el administrativo para todas aquellas personas que tienen garantizado el haber jubilatorio mínimo. Pero los que no llegan al mínimo, es decir, la constancia está en el recibo jubilatorio. Exacto, en la UPP, en la hora de pago. Perfecto. Gracias. Perdón, y una última cosa, para los aportes voluntarios, como para la renta vitalicia previsional en dólares, no prescribe la acción. Ojo con esto. No prescribe la acción. Importante. Claro, porque hay un uso continuado del derecho de propiedad que era de uno. Hay un uso continuado del derecho de propiedad del que era de uno. Perfecta esa aclaración, un dato muy importante. Bueno, después la doctora Edith pregunta si las viudas, ahí se fue la pregunta, que quedaron percibiendo la renta vitalicia de 2.000 o 5.000 pesos están legitimadas para el amparo. Por supuesto, sí, por supuesto. Es claro, es casi la razón de ser de Char, las viudas. Claro. Es casi la razón de ser de Char, las viudas. Perfecto. Es un presente muy sencillo y muy lindo para ser leído porque explica el ABC de la seguridad social pública. Es decir, que no puede haber jubilado de primera y de segunda. Claro, es así. Mucha gente ha quedado lamentablemente en esa situación, claro, con la renta vitalicia, claro, y están un poco fuera del sistema. Pero bueno, le agradezco muchísimo. Ha sido por favor, muy doctora. Muy por clara la charla y bueno, ojalá que nos podamos ver próximamente con otros temas. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias a la doctora Micames por el dato de la superintendencia de la provincia de Córdoba, de Mendoza. Y bueno, nos vemos pronto. Gracias, no, gracias a todos. Gracias de nuevo por la invitación y a todos gracias, por la participación. Doctora Pons y a todos los directores del instituto. Gracias. A usted, hasta luego. Chao.